Bien, en este vídeo te voy a explicar paso a paso, con detalle, un circuito práctico para conseguir un regulador integrado reductor. Es decir, que cuando tengas una tensión, por ejemplo, de 15, 20, 4 voltios o una cosa así, y quieres reducir a una tensión más pequeña de 3,3 voltios, 5 voltios, 12, etc., vas a utilizar este regulador, que va a ofrecer muchas mejores prestaciones que los reguladores de 3 terminales como la familia 78, 79, LM315, etc., que son reguladores lineales y que tienen un rendimiento muchísimo menor que estos reguladores conmutados. Así que ya lo sabes, no te pierdas este vídeo hasta el final, donde te explicaré un circuito práctico, como te dije, incluyendo este LM2576 con todos sus modelos. Ya sabes, mi nombre es Obrero Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, como en el caso del regulador integrado elevador que ya te expliqué en un vídeo anterior, en este caso tenemos un circuito que nos va a permitir reducir la tensión de entrada a un valor que nosotros queramos, ¿vale? En este caso voy a poner como ejemplo este circuito práctico, ¿vale? Este circuito práctico donde la tensión de entrada, tensión de corriente continua, que puede variar como mínimo entre 7 y hasta 40 voltios, ¿vale? Esa tensión la vamos a aplicar aquí, vamos a colocar un condensador, como ya sabes, para minimizar esas oscilaciones que puedan producirse, ya que este circuito va a trabajar en conmutación y va a absorber corrientes variables que puedan hacer que la fuente que tengamos aquí también varíe su tensión. Por lo tanto, colocamos este condensador para minimizar esas variaciones de tensión. Y luego colocamos este circuito integrado, ya digo, y a la salida lo que vamos a colocar va a ser, como ves, un diodo Shockley y un filtro LC, una bobina y un condensador electrolítico, y la carga que vamos a tener una tensión constante de 5 voltios y que pueda consumir hasta 3 amperios. ¿Sí? Bien, ¿cómo va a funcionar este regulador? Pues muy sencillo. Si ya viste el vídeo anterior del regulador conmutado elevador, en este caso es muy similar. Este integrado tiene una tensión fija a la salida, porque este LM2576, como ya te explicaré más adelante, tiene varias opciones, varias salidas, varios tipos. Pueden generar una tensión fija o pueden generar una tensión variable que tú vas a elegir. En este caso, como ves, dentro de este regulador hay un divisor de tensión, ¿vale?, que ya viene con sus resistencias elegidas para conseguir 5 voltios a la salida. Fíjate que aquí la salida, la tensión de salida, la introduzco por este terminal de entrada de feedback, de realimentación. Y gracias a este divisor de tensión, aquí lo que tenemos, ni más ni menos, es una tensión, en esta resistencia R1, una tensión que va a depender de la tensión de salida. Bien, esta tensión que tenemos en el terminal 4 tiene que ser siempre de 5 voltios. ¿Por qué? Porque si es mayor o es menor de 4 voltios, a este comparador, fíjate que le está entrando una tensión constante de 1,23 voltios y aquí una tensión que va a depender de la tensión de salida. Si la tensión de salida fuera 5 voltios, aquí tendríamos justamente 1,23. Y esto es lo que quiere conseguir siempre este circuito integrado. Tener 5 voltios a la salida para tener en este terminal, en esta entrada de no inversora, también 1,23. ¿Qué ocurre si tengo menos de 1,23? Pues que aquí tendríamos un nivel bajo de tensión. ¿Qué ocurre si aquí tenemos una tensión mayor de 1,23? Que aquí tendremos un nivel alto de tensión, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener más o menos tensión en función del error que tengamos. Si la tensión de salida no es de 5 voltios, ¿vale? Luego, este error se va a comparar con una onda triangular y va a resultar una onda modulada en amplitud. Como recordarás, si yo tengo una señal así, ¿vale?, y la comparo con una señal
así que es una señal que va a ser proporcional al error, ¿qué ocurre? Si comparo estas dos señales, bueno, pues lo que voy a tener es que la comparación podría ser así, ¿no? Es decir, siempre que la tensión verde sea mayor que la tensión negra, siempre que la tensión de error sea mayor que la tensión triangular que está generando internamente este regulador a una frecuencia siempre fija de 52 kHz, pues vamos a tener una tensión de esta forma, ¿vale? Entonces, este error puede ser mayor o puede ser menor, ¿vale? Si la tensión de salida disminuye, lo que conseguimos es que aquí tendríamos una tensión menor de 5 voltios y aquí tendríamos una tensión menor de 1,23. Por lo tanto, este sería un nivel bajo de tensión. Y este nivel bajo de tensión, al compararse con esto, lo que saldría aquí sería una tensión más estrecha, ¿vale? Una tensión más estrecha que antes. Estos pulsos en color verde tendrían una duración menor. Bien, esa señal modulada en amplitud, ¿vale? Esa señal modulada en amplitud, que puede ser estos pulsos más o menos anchos. ¿Y qué hacemos con esta señal? ¿Qué hacemos con esta señal modulada? Fíjate, la aplicamos a este latch, que no tenemos mucha información de él, ¿vale? A este latch también se le aplica una señal que va a depender del nivel de corriente que estemos suministrando con este integrado. Si el nivel de corriente aumenta, aumenta también esta tensión que tengo aquí en esta resistencia shunt, resistencia pequeña, ¿vale? Y lo que hacemos es que aquí el nivel de tensión también nos aumentará o nos disminuirá. Concretamente, si aquí tengo una tensión mayor, este punto disminuye, ¿vale? Y lo que haríamos sería aumentar aquí el nivel de tensión. A más corriente, más tensión aquí. Entonces, esa señal en tensión se le aplica a este latch junto con el oscilador y este bloque de reseteo. Y este latch lo que va a hacer es aplicar a este driver una señal también cuadrada, una señal cuadrada modulada en amplitud, para que estos transistores conduzcan más tiempo o menos tiempo, ¿vale? Es decir, que lo que conseguimos es que si el nivel de salida disminuye, va a hacer que estos transistores conduzcan más tiempo para aportar más energía y conseguir que la tensión no disminuya, aumente. Esa es la idea, ¿vale? Que si la tensión de salida disminuye... ¿Por qué disminuye la tensión de salida? Por dos motivos. Uno, porque la carga disminuya su resistencia, es decir, esté pidiendo más corriente. Entonces, si esta carga pide más corriente, lo que está haciendo realmente es disminuyendo su resistencia. Al disminuir su resistencia, no hay nada de momento que lo compense. Entonces, ¿qué va a hacer la tensión de salida? Tender a disminuir. Pero la realimentación lo que va a hacer conseguir es que estos transistores que están ahí en paralelo conduzcan durante más tiempo y por lo tanto aporten más energía para que el nivel de salida no disminuya, sino que se mantenga constante, ¿vale? Y al revés, si la carga aumenta su resistencia, lo que hará será aumentar la tensión y entonces el sistema reaccionará para que estos transistores conduzcan durante menos tiempo, aporten menos corriente a la salida y la tensión de salida permanezca constante, disminuya y permanezca constante. Pero por otro lado también, la tensión de entrada, ¿qué puede ocurrir? Que varíe. Imagínate que la tensión de entrada aumenta. ¿Cuál es el efecto inmediato? Que si esta tensión aumenta, también aumentará la tensión de salida. Porque fíjate que estos transistores están en serie. La tensión de entrada actúan como un interruptor. Entonces, fíjate, la tensión de entrada está en serie con estos transistores y con este bloque, ¿vale? Entonces, si la tensión de entrada aumenta, también aumenta la tensión de salida. ¿Qué va a ocurrir? Que debido a la realimentación, los transistores van a conducir menos tiempo
y por lo tanto van a aportar menos corriente y por lo tanto van a aportar, van a conseguir que la tensión de salida no aumente, sino que disminuya para mantenerse constante. Esa es la idea, ¿vale? Vamos a hablar de esta parte. De esta parte lo que tienes que tener en cuenta es que entre este punto y la entrada, entre el terminal 1 y el terminal 2, lo que tenemos es un interruptor de estado sólido que está formado por estos dos transistores que están trabajando en conmutación, ¿vale? En corte y saturación. Entonces, ¿qué va a ocurrir al principio? Cuando conecto este regulador, cuando le aplico tensión, empezará a oscilar, empezará a funcionar, empezarán a conmutar estos transistores. ¿Y qué va a ocurrir? Que inicialmente este condensador está descargado, el condensador de salida está descargado, pero cuando los transistores conducen, es decir, está cerrado este interruptor de estado sólido, entonces tengo un aporte de corriente que va a hacer que esta tensión en la bobina, fíjate, como esto es cero porque está descargado, la tensión que tengo entre este punto y masa, justamente la tensión que tengo aquí. Realmente la tensión que tengo aquí menos la caída de tensión que tendría entre colector y emisor de sus transistores. Bien, una tensión pequeña. Entonces, esa tensión de entrada prácticamente, fíjate que está aplicada a esta bobina. Entonces, estamos aplicando aquí una tensión y lo que hace la bobina es aumentar la corriente que circula por ella, es decir, ir cargándose, ¿vale? Ir aumentando la corriente. Entonces, evidentemente, lo que va a hacer es un aporte de corriente, ¿vale? Entonces, fíjate, esta bobina, la corriente que viene así en este sentido y suele, va aumentando y va a hacer que se cargue este condensador y que aporte corriente a la carga, ¿vale? A la carga. Bien. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que estos transistores pasen al corte. Entonces, al pasar estos transistores al corte, se abre. ¿Y qué ocurre? Que esta bobina que estaba cargada con una corriente, ¿vale? La bobina quiere seguir que esa corriente no se anule, porque tiene esa energía almacenada. Entonces, ahora la bobina lo que va a hacer es descargarse, ¿vale? La fuente que la cargaba ahora ya no está, porque esto está abierto. Y entonces la bobina sigue circulando la corriente por ella, pero claro, esa energía que tiene almacenada ya la cede. ¿Y la cede a dónde? Pues la cede ni más ni menos que a la carga. Y también este condensador que tenía la carga así, lo que va a hacer también es descargarse. Es decir, que cuando está abierto esto, la bobina se descarga hacia la carga y el condensador también se descarga hacia la carga. ¿Sí? Fíjate que la bobina lo que va a hacer es esta circulación. La corriente por la bobina se descarga así. Este diodo va a conducir. Cuando el transistor estaba saturado, no conducía el diodo porque estaba polarizado inversamente. Pero ahora el diodo Shockley sí va a conducir así, ¿vale? Y el condensador también se descarga. Entonces son los dos componentes los que aportan esa corriente a la salida. Bien. Fíjate que la polaridad en la bobina se ha invertido, ya que la tensión de la bobina es la tensión del condensador, es decir, la tensión de salida, menos la pequeña tensión que hay en extremos del diodo Shockley. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que decida el circuito, como he explicado antes, ¿vale? Cuando el interruptor se cierre, lo que va a hacer es la bobina otra vez cargarse, es decir, va a aumentar la corriente por ella, porque aquí tenemos una tensión, el diodo no conduce y la bobina está recibiendo una tensión. ¿Qué tensión está recibiendo la bobina? Fíjate, la tensión que tengo aquí en este punto, que prácticamente es la tensión de entrada, menos la tensión que tengo en la salida, ¿vale? Menos la tensión que tengo en la salida. Es mayor la tensión de entrada que la tensión de salida, ¿vale? Y entonces la bobina se carga, porque esta polaridad es así, ¿sí? Entonces los tiempos de que conduce y no conduce, pues los fija, como ya te expliqué, la red de realimentación. Entonces vamos a conseguir siempre tener una tensión de salida fija, con un pequeño rizado, ¿vale?
porque este circuito tiene una regulación interna, como te expliqué, tanto si varía la tensión de entrada como si varía la tensión de salida. Sí, bien, más cosas. Fíjate, este circuito tiene también un terminal on-off. ¿Para qué? Pues para, tal como lo tengo así, tengo este terminal conectado a masa. Entonces, fíjate, on con la rayita encima. Siempre que veas esta raya, quiere decir que con nivel bajo está activado, está funcionando este regulador, ¿vale? Y cuando este terminal esté a nivel alto, por encima, según el fabricante, de 1,4 voltios, por encima de 1,4 voltios, este integrado no funcionaría, estaría en estado de shutdown, apagado, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve este terminal? Bueno, pues para conseguir encender o apagar este regulador de una manera desde un microcontrolador. Imagínate que desde un microcontrolador, ya te explicaré luego en un esquema, ¿vale? En un circuito. Con un microcontrolador yo puedo hacer que este terminal esté a un nivel bajo o a un nivel alto. Si está a nivel bajo, esto está funcionando a la fuente y tengo tensión a la salida, y si aquí introduzco una tensión por encima de 1,4 voltios, perdón, de 1,4 voltios, pues este integrado no funcionará y no tengo tensión a la salida. Entonces así estoy controlando una fuente desde un dispositivo lógico, como puede ser un microcontrolador. Así es, aquí tengo dibujado parte del circuito y como puedes observar, aquí tenemos la tensión de entrada, el condensador que ya te expliqué, y ahora lo que hacemos con este circuito, gracias a este optoacoplador formado por un LED y un fototransistor, fíjate que el LED lo tenemos conectado a través de una resistencia de 470 ohmios a el terminal de entrada, que vendrá conectado, como te dije, a un circuito digital que proporcione una tensión entre un nivel bajo, 0 y 5 voltios. Entonces, cuando la tensión sea de 0 voltios o un nivel bajo de tensión, este LED no conducirá, no se iluminará, y por lo tanto este fototransistor estará al corte. Con lo cual, estas dos resistencias R1 y R2 forman un divisor de tensión. Como son iguales, si aquí tengo 12 voltios, aquí tendremos una tensión de la mitad, 6 voltios. Por lo tanto, al tener aquí una tensión mayor de 1,4 voltios, tenemos desconectado este integrado, es decir, este integrado no funciona, está en shutdown, está apagado. La tensión de salida será nula. En cambio, si aquí aplicamos una tensión que vaya a hacer conducir a este LED, por ejemplo, una tensión de 5 voltios, de 4 voltios, un nivel TTL alto, pues entonces este LED ilumina, satura este fototransistor y entonces ese terminal está conectado a un nivel bajo de tensión, ¿vale? Es decir, la tensión entre colector y emisor tiene que ser menor de 1,4 voltios. Y así es, cuando está saturado, pues tendremos aquí 0,2, 0,3 voltios, como mucho. Con lo cual, este terminal está prácticamente conectado a masa, ¿sí? Con lo cual, este integrado estará funcionando, oscilando y generando una tensión de salida, la que corresponda al valor que aquí indiquemos. Vale, bueno, voy a contarte más cosas de este integrado, y de los valores de estos condensadores y estas resistencias. Venga, no te lo pierdas. Bien, este convertidor LM2576 es un regulador de tensión conmutado, como te dije, con un rango de voltajes de salida ajustables desde 1,23 voltios hasta los 37 voltios y es capaz de entregar una corriente de salida de 3 amperios. Tiene una eficiencia mayor en comparación con los populares reguladores de tensión de 3 terminales, como ya te dije, y también con voltajes de entrada más altos. Funciona a una frecuencia fija de conmutación de 52 kHz, como te dije, incluye la posibilidad de apagarlo mediante una señal TTL externa, así como otras dos funciones de autoprotección como limitador de corriente y un apagado térmico en caso de un fallo. Está disponible en un encapsulado TO220 de 5 terminales con varias opciones de curvatura con derivaciones diferentes y también encapsulado en montaje superficial de 2 pack. Por lo que respecta a su utilización, como ves en la imagen, es usado para diferentes aplicaciones.
En la imagen tienes el interior del circuito integrado, el M2576, con diferentes valores de tensión de salida fija según modelo. Las dos X que ves representan el valor de la tensión de salida fija. Así, por ejemplo, el LM257612 proporciona una salida de 12 voltios. Fíjate que, como te expliqué, gracias al divisor de tensión interno formado por R1 y R2, el fabricante consigue la tensión de salida deseada. Para ello solo tiene que variar el valor de R2, ya que R1 es siempre fijo de 1K. Recuerda que la tensión en el terminal 4 de feedback, el regulador va a conseguir siempre que sea de 1,23 voltios. Luego, como ves, hay 4 modelos que proporcionan una tensión fija de 3,3, 5, 12 y 15 voltios. En la imagen tienes los valores de los pocos componentes externos que son necesarios para conseguir una tensión de salida de 5 voltios y hasta 3 amperios de corriente, con una tensión de entrada que puede oscilar entre los 7 y los 40 voltios. Pero también hay un modelo que permite ajustar la tensión de salida al valor deseado. Así es, ahora los resistores R1 y R2 son componentes externos, y de esta forma puedes conseguir la tensión de salida deseada eligiendo los valores correctos de R1 y R2. Para ello recuerda que la tensión de referencia en el terminal 4 va a ser de 1,23 voltios. Luego, aplicando la fórmula del divisor de tensión ya explicada al principio del curso y despejando R2, obtienes el valor deseado. Recuerda siempre que en este regulador la tensión de salida debe ser inferior a la tensión de entrada, en al menos 3 voltios en términos generales. Bien, pues nada, espero que te haya ayudado a entender cómo funcionan este tipo de circuitos, son muy interesantes, y si quieres que te enseñe cómo elegir los componentes para conseguir cualquier regulador reductor de este tipo, no dudes en decírmelo en los comentarios y nada, muy gustosamente te lo explicaré. Pues nada, me veis en la próxima clase. Chao.